Bueno, pues primero lo del dióxido de carbono, el CO2. Em, Sería el átomo central. Pues según yo, por lo que vimos en clase, se tiene que elegir el átomo central de acuerdo al elemento más electronegativo. Y en este caso, en la tabla, el elemento menos electronegativo es el carbono. Aparte de que no sé si recuerden que el maestro nos había dado como unas reglas para elegir el de y decía que el hidrógeno y el oxígeno nunca se eligen como elementos, como átomos centrales. Sí, también era básicamente eso, lo de las electronegatividades, estarnos fijando cuál era más electronegativo y cuál era menos, e intentar acomodarlo, aunque pues varias veces no solo es un elemento central. En estos casos sí tenemos un solo elemento central para todos los de prueba que utilizamos para la práctica. Por ejemplo, el siguiente que sería el agua. En este caso vamos a tener que el oxígeno sería el elemento central y los dos hidrógenos se unirían, ya que el oxígeno es el más electronegativo. Sí, lo mismo con los demás, también con el cloruro de yodo y el cloroformo, pues los átomos centrales son los menos electronegativos, que sería el yodo, el carbono y creo que nada más. Y el cloro también, que sería el del último compuesto. Uh-huh. Y así, una vez realizadas las estructuras de Lewis, nos daríamos cuenta de cuál sería el átomo central, los electrones, los pares de electrones que tiene libres y los pares de electrones libres que tiene el átomo central y los enlaces que se forman. También buscando completar como la regla del octeto, que era lo que hablábamos en clase, que los, bueno, ¿cómo se dice? Los compuestos siempre buscan la estabilidad, entonces por eso se unen y buscan completar la regla del octeto o llenar los espacios en los orbitales. Sí, con lo que habíamos visto de la forma para determinar cuál sería la estructura más estable, ya que naturalmente se busca estabilidad y es mucho más probable encontrar una estructura de manera estable que una inestable. Una vez teniendo explicado cómo fue que obtuvimos el átomo central y lo del número de electrones que tiene de electrones libres y electrones sin compartidos que tiene cada átomo, pasaríamos a la presentación de las tablas, donde nosotros estuvimos justificando todo lo que acabamos de decir, con diferentes ejemplos. En el CO2, el número de electrones es 16, los pares de electrones libres es 0, su hibridación es sp, los ángulos son de 180 grados, entonces su forma geométrica es lineal. Del H2O, el número de electrones es 8, los pares de electrones que quedan libres son 2, su hibridación es sp3, el ángulo es de 109.5 entre cada enlace y su forma geométrica es angular. El ICL3, el número de electrones es 28, el par de electrones que quedó libre son 2, su hibridación es sp3d, los ángulos entre los enlaces son 120 y de 90, y la forma es bipiramidal triangular, creo que sí se llama así, bipirámide trigonal, y entonces la geometría como tal es forma T. La CHCl3, el número de electrones es de 26, no quedan pares libres, su hibridación es sp3, el ángulo entre los enlaces es de 109 y 109.5 y su geometría es de tetraédrica. El SLO3 menos es de 26, bueno, su número de electrones es de 26, quedan libres un par de electrones, su hibridación es de sp3, el ángulo entre los enlaces es de 109.5 y su forma geométrica es bipiramidal trigonal. Hice los mismos
compuestos, que es CO2, que a mí me dio el número de electrones, que son 16, par de electrones libres, 0, tipo de hibridación SSP, sus ángulos entre los elementos son 180 grados y su forma geométrica es lineal. Luego en H2O, que es el agua, serían 8 el número de electrones es 8, el par de electrones libres son 2 y su hibridación es sp3. Sus ángulos son 109.5 grados y tiene una forma geométrica angular. Le sigue el ICL3, que tiene 28 electrones, 2 pares de electrones libres y tiene un tipo de hibridación sp3d y sus ángulos de enlace son 120 grados. Tiene una forma geométrica bipirámide trigonal y le sigue el compuesto CHCl3, que tiene 26 electrones, 0 par de electrones libres, tiene una hibridación de sp3, un ángulo de 109.5 grados y es tetraédrica. Luego, al final ya tenemos el clorato, que es ClO3, y es un anión, entonces tiene 26 electrones, tiene 8 par de electrones libres y tiene un ángulo de 109.5 grados y tiene una forma geométrica piramidal trigonal. En mi caso, llené toda la tabla y nos estaríamos enfocando en los elementos que utilizamos para realizar la práctica, el cual sería el CO2. De número de electrones, yo puse que tenía 16, que sería el número total de electrones en la molécula. Pares libres del átomo central serían 0. Tendría una hibridación sp. De los ángulos que se forman, puse 180 y la forma geométrica sería lineal. Para el siguiente compuesto, que sería H2O, el número total de electrones sería 8. ¿Cómo se llama? Enlaces, pares de electrones libres serían 2, por lo que su hibridación sería sp3. Dentro del átomo tendríamos unos ángulos de enlace de 109 grados, 109.5, y tendría una forma geométrica angular. Para el siguiente compuesto, que sería el ICl3, tendríamos un número de electrones totales igual a 28. Pares de electrones libres serían 2, por lo que tendríamos una hibridación total de sp3d. Dentro de la molécula habría ángulos de 120 y de 90 grados, lo que nos daría una forma T de manera geométrica. Para el cuarto compuesto, que es el CHCl3, obtendremos un número de electrones igual a 26. Como pares libres de electrones del átomo central son 0, por lo que la hibridación sería sp3 y se estarían formando ángulos de 109.5 grados, dándonos una geometría tetraédrica. Y como compuesto final tendremos el ClO3. Número total de electrones, 26. ¿Cuántos pares de electrones hay libres del átomo central? Es 1. Por lo que tendremos una hibridación sp3 y se formarían ángulos de 109.5 grados, dándonos una estructura geométrica de manera piramidal trigonal. ¿Saben? Una duda que tengo sobre una estructura es la de ClO3. No sé si Ajá. puedes mostrar la estructura de Lewis.
que siento que queda con muchos electrones el cloro. Porque ya ves que como es un anión, se le suma un electrón más. Ujú. Entonces siento que queda como raro. No, pero está bien. Sí. Porque normalmente el cloro son 6, ¿no? Según tengo entendido. Serían 2, 4, Son 6 y el cuatro. anión 7, ¿no? Ujú. Y con El eso, anión es por la carga formal, ¿no? Por la carga O sea, formal. estamos contando por cada elemento cuánta carga formal tenía y al final el total de carga formal de todos los elementos se sumaban y, y daba como total el anión o el catión. Oh. Según yo. comparto esto. Porque sí está bien la estructura. Entonces, como tal, el electrón que se le suma porque es un anión, se le está poniendo en el oxígeno, donde indica el menos. Sí, porque la carga formal de ese elemento es negativa. Y sobre lo de la hibridación, donde se pone, bueno, donde se incluye también al orbital D. ¿Sí leyeron lo de los libros? No, yo solo me basé en lo del video. Me pareció que lo explicaba bien. De ahí lo saqué. Yo entre eso y me basé en las presentaciones del profe, Ujú. porque pues en el video nos daban una solución más rápida, pero conforme a la explicación de la presentación, no concordaban, ¿saben? Entonces yo me basé en esos dos porque en algunos sí daba y fue una solución muy rápida y muy precisa, la verdad. Sí, lo del video era como más práctico, como para utilizarlo en un examen o algo así. Y lo del Sí, profe es mucho más completo y específico. e incluye más teoría. Ajá. Sí, y se basa más también en los tipos de enlaces y y en el video se basaba en los elementos que enlazaban al elemento central. Y bueno, yo también me basé, por ejemplo, quiero recalcar que en una sí me equivoqué, no sé si le puedes poner en mi tablita, porque le puse que eran par de electrones libres 8 porque me confundí hasta que volví a checar. Ahí me equivoqué porque nada más es uno. Creo que mis compañeros están bien ambos. Y es, es que ahí no me basé en el átomo central, sino en todos los elementos, en los elementos. Entonces, por eso me confundí. Y al momento de volver a analizar, se me olvidó cambiar eso. Sí, solo sería un par de electrones, que es el del cloro. Sí, a mí también me causó dudas si era realmente el par de electrones libres de todo el compuesto o era solamente del átomo central. Lo terminé poniendo del átomo central por la investigación que tuve que hacer, pero sí me generó dudas eso. Y al inicio había puesto aquí todos los pares de electrones libres que había en la molécula, no del elemento central. Sí, igual había puesto también todos los pares que quedaban libres en la molécula, pero ya después
como que no tenía sentido, porque como la hibridación la íbamos a tomar solo del átomo central, y se supone que en la hibridación también se toman en cuenta los pares de electrones que quedan libres, como que no tenía sentido contarlos de toda la molécula. Y también quiero hacer énfasis en donde dice la forma geométrica del ICL3. Yo puse bipiramide trigonal porque, bueno, es que encontré un documento como, como realmente ese me generaba demasiadas dudas y encontré un documento donde dice que la disposición de la bipiramide trigonal, su geometría molecular era de forma de T. Entonces, yo quise agarrar las palabras de bipiramide trigonal porque, porque como que no, a veces nos da como la forma. También leí que en el angular nos daba una forma de V. Entonces quise tomar como esa forma geométrica, pero creo que también se refiere a la misma que mis compañeros pusieron en sus tablas. Luego otra cosa sobre la hibridación, que también venía en uno de los libros, era como, no sé si se hayan dado cuenta, de que por ejemplo las de estas moléculas que tenían forma geométrica lineal, por lo regular tienen hibridación sp, o las que tienen forma geométrica tetraédrica tienen sp3. Como que la forma geométrica también afecta mucho en el tipo de hibridación que tienen al final. Sí, yo sí lo noté. De hecho, era una de las bases en las que me fijé al momento de realizar la forma geométrica, ya que el tipo de hibridación influía mucho en la forma geométrica que iba a tener la estructura. Y eso venía en los libros que nos recomendó el profe. Sí, venía hasta como una tablita donde se ponían las formas geométricas que vimos en clase y venía el tipo de hibridación que se asimilaba a esa forma geométrica. Sí, también, bueno, también me fijé en la estructura como en la hibridación de cómo se ponían en paralelo los electrones y también siento que es por eso que afecta la forma geométrica. Sí, ya que la forma geométrica influye mucho en los ángulos de enlace, son los que le van a dar la forma geométrica que va a tener. Y esos ángulos los podemos obtener a partir de la hibridación y la estructura de Lewis, dándonos así una idea más precisa de cómo se verá la molécula. Sí, como que empieza a tomar sentido y relación entre todos los temas que vimos en clase. Y ya tomando en cuenta como el tipo de hibridación, los ángulos, los pares de electrones que quedan libres y así, podemos llegar a la conclusión de cuál va a ser la forma geométrica que tiene al final la molécula. También a mí me causó confusión al momento de saber el tipo de hibridación SP3D, no sé si a ustedes también, porque como les digo que me basé en en la presentación del profe más que nada, no venía ese tipo de hibridación, entonces me causó algo de confusión y pues elegí poner SP3D porque era como lo que le seguía de los demás tipos de hibridación.
Sí, para este caso tendríamos que investigar aparte de lo de la clase, ya que mencionábamos también hibridaciones como SP3D y SP3D2, que serían los siguientes niveles la siguiente manera de hibridarse de un átomo. Y esto nos generaba bastante confusión. Bueno, entonces como resultado final obtendríamos la manera de saber efectivamente cuál es la hibridación de un átomo central en cualquier compuesto y el aprendizaje principal es eso, saber cómo se hibrida cada compuesto, qué tipo de enlaces hay en cada compuesto y poder identificar qué forma va a tener ese compuesto. Y eso siento que sería el objetivo principal de esta práctica. Sí, además de saber relacionar cómo estos, ¿cómo se dicen? Estos conceptos trabajan juntos y al final podemos llegar a la conclusión de cómo es la forma geométrica de la molécula que estamos trabajando. Porque uno pensaría que pues cada cosa por su lado, pero no, sí tiene mucho que ver. Y todo partiendo desde la estructura de Lewis. Sí, realmente la práctica es para saber todo lo que podemos obtener a partir de un compuesto y estructura de Lewis, y cómo saberlo, cómo identificar cuál es la estructura de Lewis más formal, bueno, más estable, utilizando lo de la carga formal y todos los aprendizajes que hemos utilizado, que todas las cosas que hemos visto en clase hasta ahora. Sí, también es muy importante tener en cuenta que con cuántos electrones de valencia está trabajando cada átomo, porque luego causa alguna confusión al momento de hacer el octeto. Bueno, en lo personal así fue. Y, y también saber cuántos pares de electrones libres hay es a los que se refiere al átomo central, para también así no caer en ninguna confusión al momento de saber qué tipo de hibridaciones. También otra cosa que considero que se debería de tomar mucha importancia es saber cuántos electrones eh, puede almacenar cada orbital de los átomos que se trabajan en la molécula. Porque pasa por ejemplo, con el hidrógeno, que como tal no tiene 8 electrones para completar la regla del octeto, pero sí que completa los electrones que puede almacenar en su orbital. Ya básicamente la conclusión que tendríamos acerca de esta segunda práctica de nuestro laboratorio de química, el cual se me hizo algo entretenido y me recordó mucho a tiempos antiguos donde utilizaba mucha plastilina. Y creo que en general se disfrutó mucho y me gustó bastante la práctica. Sí, creo que no por el hecho de que no sea experimental, no significa que no aprendamos como tal. Creo que fue una buena forma de relacionar los temas que vimos a lo largo del parcial, bueno, del departamental. Sí, fue una forma más práctica de relacionar los temas y darnos una manera de poder entender realmente los temas que estamos viendo de manera teórica, una forma práctica y, ¿cómo se llama? Y bueno, sí, de forma más práctica en mi caso, que yo soy más kinestésico, pues me sirvió mucho para realmente comprender cómo eran las formas geométricas, se formaban los dobles enlaces, el tipo toda la teoría que vimos en clase junto a la que tuvimos que investigar. También trabajo mucho con prácticas y ahorita ya me quedó más claro lo que al primer que vimos, la electronegatividad y así, pero no sabía cómo aplicarla. Entonces, práctica, entendí
la importancia de todos esos temas que pues, no tenían que pero en una práctica, en algo que se puede llevar más en un laboratorio, pues tiene más relevancia y es sumamente importante porque es la base de todo. Entonces creo que eso sería todo, ¿no? Sí, esto sería todo de nuestra parte.